qué bueno, qué contento nos sentimos en esta relación perfecta de nosotros acá en el estudio, Canal 10, TV Cable Barahona y Arte Sur, con todos ustedes, ahí en su hogar, amigos, hermanos, familia, que siguen cada día este programa, La Mañana del 10, en su miércoles de análisis. ¿Con quién? Con este gran amigo y hermano mío, Roberto Armando Matos, uno de los mejores analistas, no solamente de estos tiempos, ni mucho menos de Barahona, sino también de la región Enriquillo, de la provincia de Barahona, del municipio, del país, y cuidado, si un poquito más allá, Juan, no bien lejos. Juan, buenos días, ya deja, buenos días, buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien hasta ahora, gracias a Dios. Lo que pasa es que como ya las potencias se han abierto al mundo, lo que es el tema del hiperespacio, y hemos avanzado mucho con ese telescopio a nivel de allá, del espacio, pues... James Webb se llama. Oh, qué bueno, ya puede ser, por eso digo, un poquito más hacia allá. Sí, no, ya se ha avanzado, se ha avanzado incluso en años luz, más allá del tiempo que se calculaba en que el universo se creó con la explosión del Big Bang, pero no, ya se pasó de ese tiempo, ya por 16.000 millones de años. ¿Y tú crees que no puedan estar viendo otras galaxias, otras especies? No, yo sí siempre he creído que hay otras inteligencias superiores a nosotros. Recuerda, yo soy miembro del grupo, del club de los teóricos de los antiguos astronautas. Yo soy miembro de ese selecto grupo a nivel mundial. Pero mira, qué bueno que tú hablas de esa agrupación, porque estuve leyendo en ella desde los tiempos de los 60 y algo, sí, y veía material que yo había arrojado como prueba, que eran como muy misceláneas a las pruebas que hoy existen. Sí, así es. No, porque es que las potencias, Estados Unidos, China, Rusia, desde la antigüedad la que más datos históricos y registros históricos de extraterrestre tiene es la China. ¿Y tú estás de acuerdo con que como la ley del accidente no es solamente para nosotros, las especies humanas, y aquí en el planeta Tierra, sino a nivel ya hiperespacio, ¿verdad? A nivel intergaláctico, se podría decir? ¿Tendríamos nosotros esa potencia guardada, como se dice, alguna nave que haga sufrir en algún momento accidente? Se tienen guardadas, y en el proceso de análisis de los materiales utilizados en la construcción de esas naves, en español eso se llama ingeniería inversa. Es decir, que cogen una parte, por ejemplo, de un carro, tú coges un guardalodo derecho, y con ese solo material de construcción de ese guardalodo, tú concluyes al 100% de los materiales utilizados para construir el carro. Eso se llama ingeniería inversa. ¿Qué pasa? Ya se tienen pruebas suficientes, se tienen contactos, ha habido contactos, yo tengo anécdotas de 50, 60 contactos que ha habido entre humanos y extraterrestres, y inteligencias momentáneas que le han llegado a humanos, y se recuerdan en el tiempo, y entonces escriben y descifran todo lo que sucedió. Por ejemplo, las abducciones de extraterrestres a humanos, eso es normal. En la Biblia consta. ¿Los carros de fuego? Los carros de fuego era la descripción que los humanos de entonces entendían o veían que era lo que veían. Por ejemplo, en la China, lo de los dragones, en Persia, por ejemplo, Irán, hoy día Persia, Irán, tienen las alfombras voladoras. Todas esas son maquinarias, y en la Biblia también tú tienes que, ¿cómo se llama Daniel? El que se lo tragó el pez, ¿cómo se llama? Goliat. No, Jonás. El relato de Jonás, eso es apoteósico, interesantísimo. Jonás no fue tragado por ningún pez, él fue abducido por naves extraterrestres y lo llevaron hasta el fondo del mar. Pero el otro también de que, no sé si Daniel o algo así se llama, que fue montado en una nave, y él describe en su relato, describiendo a Dios, que Dios le mostró la tierra cuando él se iba despegando, y que veía la forma de la tierra, y él la describía como muy bonito, un lugar muy bonito y eso.
son abducciones que también utilizaban los extraterrestres para hacer las incisiones de desarrollo del humano de entonces. Pues O sea, entonces, lo que dije yo al inicio del programa, sí, un poquito más de allá, a nivel de lo que es galácticamente hablando, así como es. el mundo Sí, galáctico, sí, hay pruebas, hay tú pruebas. tienes, ¿cómo se dice? Materiales. Ya finalmente, con respecto al comentario, que es interesante, a mí me gusta, Dale. las potencias no han anunciado al mundo realmente la existencia de vida extraterrestre porque consideran que el mundo actual no está preparado para recibir ese tipo de información. Pero entonces se va, exactamente, se va a cadenar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que la gente vaya acostumbrada, como está acostumbrada ya. Y no, y tú sabes que los peores, el peor caso de ya de esa divulgación a nivel ya en sentido general humano son los países del tercer mundo, que todavía Sí, somos los que sí, estamos sí, más sí. dedicados a Sí. las concesiones religiosas. Sí, así mismo. Aunque no vas a pasar, Dios sigue siendo por encima de todas las cosas, pero por entonces algo vas a cambiar, Sí. y ese cambio todavía quizá. Hay un relato muy bonito en la Biblia, el de los 3 Reyes Magos. Ujú. Realmente las estrellas que le avisó, que le dijo en el lugar que había nacido Jesucristo y eso. No, esos son señales y mensajes de mentes superiores a la de la época que indican cosas como se indican actualmente. Una vez escuché yo estando muy pequeño, que la estrella no era más que un cometa que iba en el momento en su trayectoria. El cometa es una desfiguración de lo que realmente pasó. Ok. Eso es una manera de explicar. Claro, yo estoy diciendo, interpretándolo para la época, personas que quizás no tenían los elementos ni el conocimiento que hoy se tiene con relación a otras galaxias, a otros mundos. Así mismo es. ¿Verdad que sí? Los hay, está prueba. El mismo Moisés. Moisés no le habló con Dios. Dios le enseñó la tabla. Dios. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ya, por eso dice en un trabajo que yo participé como oyente, no como activo en las exposiciones. Está corriendo para atrás Cuando ahora. terminó Está corriendo para atrás ahora. no, cuando terminó la exposición, decía, sustituye en la Biblia ángeles, arcángeles, serafines, sustituye esos nombres por extraterrestres, para que tú veas que se ajusta perfectamente a la descripción de los extraterrestres. Me gustaría tener un programa contigo de esa naturaleza, porque podría haber la pregunta que ya el señor director nos está diciendo que los temas, pues entonces si esas sustituciones por esas especies que tú dices, Cabe perfectamente, además perfectamente a la descripción pero- que hace la Biblia. pero entonces ¿cuál es el metamensaje de ellos hacia nosotros? ¿De quién de ellos? De esas personas que se involucraron con los humanos en ese momento, Sí. y muchos de las sagradas escrituras y muchos conceptos escritos históricos dicen que no dijeron. No era metamensaje, Doblaron. era un mensaje clarísimo, no, era un mensaje Doblaron. clarísimo. Era decirle que ellos son reales, han sido reales y continúan visitando el mundo, lo continúan visitando. Que ellos están ahí y están incluso atentos al cuidado de la destrucción porque ya la Tierra en un momento fue destruida por explosiones nucleares. Guerra entre diferentes razas de extraterrestres, peleándose por el suministro que se obtiene en la Tierra. Entonces tú con eso certificas que en el globo terráqueo o en el planeta Tierra, Sí, antes que esta no es nosotros, la primera civilización humana. había otras civilizaciones, Claro, anteriores, pero se claro, extinguieron. claro. Las extinguieron, que es diferente. Mira, yo tengo una concepción, señor, pero señor doctor, permítame esta partecita, por lo menos estos minutitos. Yo tengo una concepción que digo, bueno, el señor director me dice que no, que los temas. No, porque Nada, siempre- saluda a tu público, hermano, que no lo Señores, ha hecho. Gracias, Juan. Señores, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Disculpen la digresión en la introducción del programa de hoy. Es que hace días que no hablábamos, por razones de que yo estaba de viaje, de vacaciones en el Mediterráneo y visitando los países árabes. Y me tomó un tiempo eso. Gracias por estar con nosotros en los miércoles de análisis. Aquí estaremos. Vamos a ver, Juan, ¿qué tenemos?
Señor director, tiene el primer tema. ¿Qué nos analiza de la PO? Resultados electivos, o pugna, o tirijala, o járate los moños, del sector oficialista con el sector opositor, que uno dice que ganó y otro dice que no. Quien ganó fue ellos a nivel de lo que es ya prácticamente nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es la situación? ¿Qué perfila? ¿Cómo tú ves? Quizá, no te voy a decir que diga quién ganó, porque a lo mejor no somos venezolanos, ni tú ni yo, pero por lo menos analízanos esa situación de hoy en día que se está viviendo y que el pueblo venezolano dice una cosa y otra gente... Sí, interesante el tema. Yo pienso una cosa, Juan. El pueblo venezolano hace años que está hastiado del régimen cuasi dictatorial de Chávez primero y la continuidad con Maduro. El pueblo se hastió y dijo: hasta aquí llegué, basta ya. La muestra, las elecciones recién pasadas. Con las pruebas que se tienen hasta ahora en un 81% de las pruebas, y las pruebas son las actas donde cada elector ejerció su derecho al voto, están a favor de la oposición venezolana. Lo que quiere decir que la relación es un 81 a 29, y a 29 por la sencilla razón de que hubo otros candidatos presidenciales, pero que fueron puestos como muletillas por el gobierno de Maduro. Hubo unos 6 o 7 candidatos presidenciales más. Ellos, cada uno obtuvo una cantidad mínima de votos, pero que cuando usted lo suma a la totalidad da el 29, en contra del 81% que sí se tiene realmente el voto físico, la boleta física de que se votó. De ese 81%, el 63-62% es a favor de la oposición, en contra de los intereses del gobierno. Estados Unidos, que lleva la voz cantante reclamando pulcritud en el cotejo de los votos, está en un dilema. Está en un dilema porque Estados Unidos no quiere un baño de sangre en Venezuela, tampoco quiere provocar una invasión del país porque sería un desastre, y está tratando de que haya una solución negociada. Solución negociada quiere decir que las partes, oposición y gobierno, se pongan de acuerdo para que Maduro abandone el poder, que lo entregue. La razón, la misma. No se quiere, por ejemplo, una ruptura definitiva de Estados Unidos con Venezuela como tal. No quiere el baño de sangre porque sería un desastre. Entonces lo que se quiere es una solución negociada para favorecer a Maduro. Y usted dirá, pero ¿cómo para favorecer a Maduro? Claro, que Maduro, en vez de ir preso, de ir a las cárceles por todos los desmanes genocidas, de corrupción, de tráfico de droga, de todo eso, en vez de ir a la cárcel, sino que se negocie con él para que se vaya a un tercer país con sus familias y la gente de su entorno a vivir tranquilo, pero para que Venezuela retome la paz, la tranquilidad y el camino del desarrollo del país. Ese es el plan de los Estados Unidos. No es guerrerista la posición, no es, ¿qué le digo?, avasallante, porque Maduro perdió las elecciones, eso no hay duda, él sabe que la perdió, y si fuera lo contrario, él hubiera ya hace rato presentado las pruebas con las boletas contadas, firmadas, selladas por cada elector que votó y mostrada que ganó. Él no puede hacer eso, porque no hubo fraude, y esa fue una discusión que tuvimos algunos amigos, Juan. No hubo fraude en Venezuela. Venezuela lo que hubo fue un cambio total de los resultados electorales. Se cambiaron los resultados. Eso no es fraude. Eso es un robo de elecciones, que fue lo que pasó en Venezuela. Fraude es cuando usted, por ejemplo, si en Barahona el partido, por ejemplo, Fuerza del Pueblo, obtiene 20.000 votos
y le esquilan 5, le dejan 15.000, eso es un fraude. Eso no pasó en Venezuela. En Venezuela lo que hubo un resultado de 61 a 23% o a 28 o 27% y se volteó ese resultado. De ustedes no ganaron, gané yo. ¿Y cuál sería el desenlace? Porque en las pasadas elecciones parecería que tenía un parecido igual y o con táctica dilatoria, como dicen muchos sectores dentro de lo que es la sociedad o el país venezolano, se quedó, logró que el país se calmara y se quedó, y eso que está ahora jugando a dar tiempo al tiempo para quedarse y que la oposición se tranquilice, el pueblo venezolano se tranquilice, la presión nacional e internacional en Venezuela se tranquilice. ¿Pasaría lo mismo o qué tú visualizas con relación? Realmente pienso que Maduro se verá en la obligación de entregar el poder e irse del país. Se mencionan países, se menciona por ejemplo Rusia, se menciona Turquía. Pienso que a Turquía sería el lugar más adecuado para él irse, porque no se iría a Irán. Irán ahora mismo está en un conflicto de guerra y tú no sabes lo que puede pasar mañana. Y sería interesante tocar el tema de la guerra de Irán-Israel, porque hay presiones en contra de Israel, y lo digo esto como un cotejo, de que no responda el ataque que Irán puede hacerle hoy o mañana. Pero y si cae un misil en Tel Aviv, por ejemplo, y te mata a 3.000, 4.000 personas, Irán puede ser devuelto a la edad de piedra. Entonces Estados Unidos no quiere que eso pase, porque ahí habría una conflagración mundial. Entonces, en definitiva, Maduro, irse del país, irse. Él tiene su servicio de seguridad, que son cubanos. Él tiene su entorno oligárquico, que están con él, irse. Él tiene su familia, irse. Se calcula que él tiene 4.000 millones en activos en Turquía, ahí esperando. Entonces Estados Unidos ve que esa es la manera más viable para resolver el problema de Venezuela. No puede irse a Nicaragua, porque Nicaragua es un... Mira, ahora que tú hablas de los recursos que podría tener el presidente Maduro, venezolano, se ventiló en el día de ayer que parte de ese dinero, tanto él como la hija de Chávez y unos cuantos muy allegados a él, habían depositado una gran suma en euros en uno de los bancos principales del Vaticano o de Roma. Y por eso se dice que el Papa ha tenido una posición muy dubitativa. Exacto. Y condescendiente. Es posible, porque es que a esos niveles de corrupción de gobiernos y de países ricos como Venezuela, aunque vive en la miseria hoy día, al mundo y a la banca que usufructa los recursos sin importarle el origen, lo que les interesa es que... Pero eso es chocante para la humanidad, los cristianos, de que saber de que un banco de un representante de Dios directo asuma esa responsabilidad de asimilar esos recursos, esos dinero, esa cantidad de dinero, cuando viene de sectores dudosos y muy... La verdad, a los cristianos no les importa eso. ¿No estás siendo muy duro tú con eso? No estoy siendo duro, soy realista. No les importa eso. Así está la situación de Venezuela. Puede tener un desenlace de un momento a otro. Si Chávez se resistiera de manera tosuda, puede entonces armarse una guerra intestina, y que nadie quiere eso. Mira, la gente que estamos fuera de Venezuela, o sea que no somos venezolanos, nos damos cuenta que en todo el sentido de la palabra, en Venezuela no hay un gobierno comunista, sino hay un gobierno de supuesto guardia bolivariano, que lo que son es chavistas, y están por encima de la Guardia Nacional, porque han tenido todos los mandos y todas las funciones así de mando. Realmente en Venezuela, por 25 años con Hugo Chávez a la cabeza, hay un gobierno autoritario. No hay una dictadura per se, no es un gobierno autártico que se vale por sí mismo. ¿Cómo tú visualizas las declaraciones ya internacionales de atropello, de maltrato, de tortura? Es un genocidio lo que está cometiendo, porque él quiere a la fuerza mantenerse en el poder. Se calcula, y debe multiplicarlo por 4, que oficialmente las organizaciones pro derechos humanos en Venezuela calculan 24 los asesinatos
que se han cometido a la luz pública. Multiplícalo por 4. Venezuela debe haber más de 150 personas que han sido asesinadas en la calle. Yo tengo imágenes, te las puedo mostrar, no sé si te las enseñé. No, y él mismo habla de 2 cárceles para ser torturado. Y, claro, él habla porque él quiere mostrar músculo y poder, pero realmente el país está parado. Y pienso que esta vez es el fin. Pero mira, ahora que tú hablas del fin, vimos en el día de ayer a la opinión de los opositores que dicen que ganan las elecciones, a hacer pocas actividades una corrida de otra, porque ellos dicen ellos que ellos podrían cansar a la población venezolana ante no lo que ellos quieren, es que Maduro se vaya. Entonces, parece que van a venir ahora con estrategia. ¿Y cuál de las estrategias tú podrías entender que sea más eficaz por parte de los opositores que dicen que ganaron las elecciones? Es que ellos ganaron las elecciones. Bueno, ganaron las elecciones. Pero también lo dice las Chávez. Muestras tienen muestras. Pero también lo dice Chávez y tiene muestras. No, Chávez, Maduro puede decir lo que él quiera. Maduro es un fraudulento desde las elecciones pasadas. Él no ha ganado limpiamente ninguna. Él fue puesto por un poder omnímodo, que fue Hugo Chávez, como tal, como sustituto. Pero él no ha ganado ninguna elecciones limpias. Ni la pasada ni esta. Lo que pasa es que ahora lo agarraron. Ahora se firmaron el 81% de las boletas de los electores, se grabó y se firmó. Ahí lo bueno, él está entregando en el día de ayer, entregó al Tribunal Superior hay quienes dicen que sí, que en esas actas está la victoria de los opositores, óyeme bien, pero que como tal ellos no lo van a divulgar, están recibiendo todas las actas y supuestamente van ahora a llamar al banquillo de los acusados, a los opositores, para entonces descargarle lo que podría ser las acusaciones a la oposición de que ellos son los revoltosos. No, lo que pasa es que eso es lo mismo que pasa. Es un gobierno autoritario. Y es cierto que, para ti es cierto que hay un grupo chino que están arreglando las artes en lo que la hacha va y viene. No, con respecto a China y Rusia es otra cosa que lo podemos analizar. Lo que pasa es que es un gobierno autoritario, semidictatorial, si cabe la conceptualización semidictatorial, o se puede decir. Esos tribunales, esos poderes fácticos en Venezuela son toda gente del gobierno, son el gobierno mismo, esos son los que le dan sustentación al gobierno de Hugo Chávez y al gobierno de Maduro. Eso no tiene ningún valor para los fines. ¿Y qué nos dice? Disculpa que estoy haciendo una pregunta rápida porque tenemos que salir del tema, por el tiempo en televisión el tiempo es corto. ¿Y qué nos dice de la oposición que tiene de un sector que no se identifica, que está haciendo a través de las redes, le está hurgando, le está cerrando cuentas, le está divulgando secretos de ellos, que no se fehaciente ante la población de Venezuela y el mundo? ¿Qué tú dices de esa oposición que tienen hoy en día? Hay una oposición en Venezuela que no puede salir a la luz pública porque fueron parte del régimen. Esa gente están haciendo su trabajo subrepticiamente para salir de Maduro. Esos son los poderes fácticos, la oligarquía, por ejemplo, las iglesias. Sí, pero yo me refiero a través de las redes, los sin rostro. Los rostros que no salen son los mismos que no salen aquí, por ejemplo. Por ejemplo, ahora mismo hay un escándalo en el país de más generales envueltos en actos de corrupción de los gobiernos de Danilo, pero tú no le ves rostro. Los anónimos llamados a través de las redes, que es el que están divulgando y cerrándoles cuentas y demostrando situaciones difíciles de Maduro y su gente, esto podría poner su barba sobre el remojo a los demás gobiernos del mundo. En Latinoamérica principalmente, sí. Lo que pasó con Chávez, tienen que ponerla, pero un buen remojo, de verdad que sí. ¿Verdad que sí? Sí, tienen que mantenerla bien fresquecita y con agua fría incluso. Nos dice el señor director que cambie el tema y que venga ahora para que nos analice la oposición dominicana al gobierno dominicano, entiéndase Luis Abinader, su gobierno y el PRM como partido oficialista. En el día de este lunes pasado, en su alocución del presidente en el semanario, como le ha llamado, ventiló algunas de sus temas para lo que es las modificaciones a nuestra Constitución y todo lo que tiene que ver con eso, y se ha demostrado que no era como la oposición decía, que el hombre lo que quería era 4 años más, y según
ventilado, o lo divulgado, o lo que se dio a conocer, dice todo lo contrario, al cual calla de una manera fehaciente a todos esos opositores que decían que el hombre lo que quería era salir con el santo y el santín en sus manos. ¿Qué nos dice al respecto? Él lo logró. Mira, si vamos a ver, por ejemplo, a tener una visión general del gobierno de Luis Abinader está por el carril del centro. Él va muy bien. Él logró, por ejemplo, repetir en el proceso electoral 4 años más. Ampliamente ganó. La oposición está prácticamente anquilosada. La oposición está colocada en la oposición, pero sin hacer ningún esfuerzo para enfrentar las acciones del gobierno. O sea que en este momento, en este instante, el presidente Abinader no tiene oposición, tú no la sientes. Tú no oyes, por ejemplo, a un Leonel Fernández haciendo críticas ácidas, ni críticas suaves, por ejemplo, a las acciones del gobierno. La Fuerza del Pueblo no está en eso. Tú no ves, por ejemplo, a los dirigentes del PLD haciendo críticas ácidas, pero tampoco light, suavecitas al gobierno. O sea que el gobierno está en su momento, el gobierno está en el punto con todo el poder otorgado por el país en las elecciones para que él haga lo que él quiera hacer en este país. Obvio, eso está ahí. Tiene 151 diputados de 190, son muchos. Bueno, pero el problema... Tiene 29 senadores de 32. Tiene el poder en sus manos. El presidente, que dice que no se va a reelegir en el 28 y que está trabajando para que así sea, tiene todo el poder en sus manos. Cualquier esfuerzo que haga la oposición en estos momentos, cualquier esfuerzo de oposición a cualquier medida que el gobierno y el presidente quiera hacer, es en vano, es inútil. Entonces, ¿qué ha hecho la oposición? Que se ha recogido, que ha dejado que el presidente maneje el país, porque para eso fue que se le dio el poder, para que él tenga el poder de la aplicación, de la represión. Es el Estado que lo tiene. Entonces, si a el presidente de la figura teórica del Estado se le da el poder para que él haga y deshaga lo que él quiera hacer, él puede coger la Constitución y hacer con ella lo que él quiera. Él puede quitarle, anexarle lo que él quiera a la Constitución, porque él tiene el mandato del país y la mayoría supernumeraria de las 2/3 partes para hacer cualquier tipo de modificación que quiera. Yo pienso que Leonel inteligentemente ha dejado que el presidente desarrolle los deseos que él tuvo de joven, de niño, y los deseos que él tiene como presidente actual para afianzar el país, que el país se desarrolle, que avance. Lo ha dejado, porque es el turno, es el momento del presidente Abinader. La oposición no tiene nada que buscar, nada. No es, por ejemplo, cuando Danilo quiso reformar la Constitución para reelegirse. Eso fue una lucha interna del partido. ¿Se reelegirá o no, o ya los opositores, tú entiendes a nivel de tu análisis, que el presidente ha mantenido su postura de que él no quiere un día más